Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 38. Segunda de Corintios, capítulos 1 al 7. Lección asignada del 11 al 17 de septiembre de 2023, titulado Reconciliaos con Dios. A medida que estudie las cartas de Pablo a los Corintios, escriba algunos de los principios del Evangelio que vaya descubriendo y medite en cómo ponerlos en práctica en su vida. Anote sus impresiones a continuación. En ocasiones, ser un líder de la iglesia implica tener que decir algunas cosas difíciles. Esto era tan cierto en los días de Pablo como lo es hoy en día. Parece ser que en una carta previa a los santos de Corinto, él expresó amonestaciones que hirieron algunos sentimientos. En la carta que llegó a ser Segunda de Corintios, Pablo intentó explicar lo que le había motivado a usar palabras severas. Él dijo: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros. Cuando usted es quien recibe las amonestaciones por parte de un líder, definitivamente le ayuda el saber que esa amonestación es inspirada por un amor semejante al de Cristo. Y aún en los casos en que no lo fuera, si estamos dispuestos a ver a los demás con la clase de amor que sentía Pablo, es más fácil responder apropiadamente a cualquier ofensa. Tal como nos aconsejó el elder Jeffrey R. Holland, él dijo: de modo que sean tolerantes con las flaquezas humanas, tanto con las propias, así como con la de aquellos que sirven con ustedes, en una iglesia dirigida por voluntarios, hombres y mujeres mortales, excepto en el caso de su Hijo unigénito perfecto. Dios se ha tenido que valer de gente imperfecta. Este es un fragmento del mensaje Creo, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013. Subtítulo: Mis pruebas pueden ser una bendición. Esto es correspondiente a 2 de Corintios en el capítulo 1, los versículos del 3 al 7, así como también en el capítulo 4, los versículos del 6 al 10 y del 17 al 18, y en el capítulo 7, los versículos del 4 al 7. Debido a todo lo que Pablo afrontó durante su vida, no es de sorprender que haya escrito mucho acerca de los propósitos y las bendiciones de la tribulación. Al leerse los versículos incluidos en esta reseña, piense en las maneras en que sus pruebas pueden ser una bendición. Por ejemplo, podría reflexionar sobre cómo Dios le consuela en todas sus tribulaciones y cómo usted, a su vez, puede consolar a los que están en cualquier tribulación. O también podría centrarse en la forma en que la luz de Jesucristo resplandeció en su corazón, aun cuando usted se hallaba atribulado y en apuros. Estas frases, así como estos fragmentos, los veremos en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá 2 de Corintios, capítulo 1, los versículos del 3 al 7, que dicen lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación,
la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ahora leeremos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versículos del 6 al 10 y del 17 al 18, que dicen lo siguiente. Que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora leeremos en 2 de Corintios, en el capítulo 7, los versículos del 4 al 7, que dicen lo siguiente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío en vosotros. Lleno estoy de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con el consuelo con que él había sido consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro gran anhelo, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Ahora leeremos en el libro de Mosías, en el capítulo 24, los versículos del 13 al 17, que dicen lo siguiente. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio, y también aliviaré sus cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia, que la voz del Señor vino a ellos otra vez diciendo, Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Y dijo a Alma, Tú irás delante de este pueblo, y yo iré contigo, y libraré a este pueblo del cautiverio. También se recomienda estudiar el mensaje, ser probados, probarnos y ser pulidos. Por el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, agradezco el poder discursarles hoy. Espero brindarles aliento para cuando la vida parezca especialmente difícil e incierta. Para algunos, ese tiempo es ahora, y si no, tal momento vendrá. Ese no es un panorama pesimista,
sino realista e incluso optimista, debido al propósito de Dios al crear este mundo. Ese propósito era conceder a sus hijos la oportunidad de probarse a sí mismos, de que son capaces y están dispuestos a escoger lo correcto cuando es difícil. Al hacerlo, su naturaleza cambiaría y podrían llegar a ser más como Él. Dios sabía que eso requeriría una fe inquebrantable en Él. Mucho de lo que sé provino de mi familia. Cuando tenía unos 8 años, mi sabia madre nos pidió a mi hermano y a mí a ayudarle a quitar la hierba mala en nuestro jardín. Esa parece ser una tarea simple, pero vivíamos en Nueva Jersey. Ahí llovía seguido, sobre una arcilla compacta, y las malas hierbas crecían más aprisa que las hortalizas. Recuerdo mi frustración al romperse las hierbas en mis manos, dejando sus raíces firmemente en el lodo. Mi madre y mi hermano avanzaban rápidamente por sus surcos, pero yo, mientras más me esforzaba, más me quedaba rezagado. «Es demasiado difícil», exclamé. En lugar de condolerse, mi madre sonrió y dijo: «Oh, Hal, claro que es difícil. Se supone que lo es. La vida es una prueba». En ese momento supe que sus palabras eran verdaderas y continuarían siendo verdaderas en mi futuro. La razón de la sonrisa amorosa de mi madre se aclaró años después, cuando leí cómo el Padre Celestial y su amado Hijo hablaron de su propósito al crear este mundo, dándole a sus hijos la oportunidad de una vida mortal. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado, les será añadido. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado, les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Ustedes y yo aceptamos esa invitación a ser probados y a comprobar que escogeríamos guardar los mandamientos de Dios cuando ya no estuviéramos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Aún con tal invitación amorosa de nuestro Padre Celestial, Lucifer persuadió a la tercera parte de los hijos espirituales a seguirle y rechazaran el plan del Padre para nuestro crecimiento y felicidad eterna. Por su rebelión, Satanás y sus seguidores fueron expulsados. Y ahora, él intenta apartar de Dios a cuantos pueda durante esta vida mortal. Quienes aceptamos el plan, lo hicimos por causa de nuestra fe en Jesucristo, quien se ofreció para ser nuestro Salvador y Redentor. Debemos haber creído entonces que cualquiera que fuesen nuestras debilidades mortales y las fuerzas del mal en nuestra contra, que las fuerzas del bien serían inmensamente superiores. El Padre Celestial y Jesucristo los conocen y los aman. Desean que regresen a ellos y lleguen a ser como ellos. El éxito de ustedes es el éxito de ellos. Ustedes han sentido al Espíritu Santo confirmándoles ese amor cuando han leído o escuchado estas palabras. Y cito: «Porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Dios tiene el poder para hacer más fácil nuestro camino. Él dio maná a los hijos de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. Durante su ministerio terrenal, el Señor sanó a los enfermos, levantó a los muertos y calmó el mar. Después de su resurrección, Él abrió la cárcel a los presos. Aún el profeta José Smith
uno de los más grandes entre sus profetas, sufrió en prisión y se le enseñó la lección que nos beneficia a todos y que necesitamos en nuestras recurrentes pruebas de fe. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se obren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Podrán con razón preguntarse por qué un amoroso y todopoderoso Dios permite que nuestra prueba terrenal sea tan difícil. Es porque Él sabe que debemos crecer en pureza y estatura espirituales para ser capaces de vivir en su presencia en familias para siempre. Para hacerlo posible, el Padre Celestial nos dio un Salvador y el poder de escoger por nosotros mismos, por la fe, guardar sus mandamientos y arrepentirnos para así venir a Él. El plan de felicidad del Padre tiene en su centro llegar a ser más como su amado Hijo Jesucristo. El ejemplo del Salvador es nuestra mejor guía en todas las cosas. Él no estuvo exento de la necesidad de probarse a sí mismo. Él perseveró en beneficio de todos los hijos del Padre Celestial y pagó el precio de todos nuestros pecados. Él sintió el sufrimiento de todos los que han venido y vendrán a la mortalidad. Cuando se pregunten cuánto dolor podrán soportar bien, piensen en Él. Él sufrió lo que ustedes sufren para que pudiera saber cómo levantarlos. Puede que Él no retire las cargas, pero Él les dará fortaleza, consuelo y esperanza. Él conoce el camino. Él bebió la amarga copa. Él padeció el sufrimiento de todos. Ustedes están siendo nutridos y consolados por un amoroso Salvador, que sabe cómo socorrerlos en cualquier prueba que enfrenten. Alma enseñó, y Él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetaban a su pueblo, y sus debilidades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Una forma de socorrerles será invitándolos a que siempre se acuerden de Él y vengan a Él. Él nos ha exhortado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La forma en que venimos a Él es al deleitarnos en sus palabras, ejercitar fe para arrepentimiento, elegir ser bautizados y confirmados por sus siervos autorizados, y luego honrar nuestros convenios con Dios. Él les envía el Espíritu Santo para que sea su compañero, consolador y guía. Al vivir dignos del don del Espíritu Santo, el Señor podrá dirigirles hacia lo seguro, aun cuando ustedes no puedan ver el camino. En mi caso, Él me ha mostrado más a menudo el siguiente paso o dos para tomar. Rara vez me ha mostrado un vistazo del futuro distante, pero aún esos vistazos infrecuentes guían lo que elijo hacer en la vida diaria. El Señor explicó, por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante.
ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. La bendición más grande que vendrá al comprobarnos fieles a nuestros convenios durante nuestras pruebas será un camino en nuestra naturaleza. Al escoger honrar nuestros convenios, el poder de Jesucristo y las bendiciones de su expiación pueden obrar en nosotros. Se ablandará nuestro corazón para amar, perdonar e invitar a otros a venir al Salvador. Aumentará nuestra confianza en el Señor. Disminuirán nuestros temores. Ahora, aún con tales bendiciones prometidas a través de la tribulación, no buscamos la tribulación. Tenemos amplias oportunidades en la vida terrenal de probarnos a nosotros mismos para pasar pruebas suficientemente fuertes para llegar a ser aún más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Además, debemos notar la tribulación de otros y tratar de ayudarles. Eso será especialmente difícil cuando estemos siendo probados intensamente. Pero descubriremos que cuando aliviamos la carga de otro, aún un poquito, nuestras espaldas serán fortalecidas y percibimos una luz en la oscuridad. En esto el Señor es nuestro ejemplo. En la cruz del Gólgota, ya habiendo sufrido dolores tan grandes por los que hubiera muerto si Él no fuese el Hijo unigénito de Dios, Él miró a sus verdugos y dijo a su Padre: «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Mientras padecía por todos los que jamás vivirían, Él miró desde la cruz a Juan y a su propia madre acongojada y le ministró a ella en su prueba. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por sus acciones en ese día tan sagrado, Él dio voluntariamente su vida por cada uno de nosotros, ofreciendo no solo socorro en esta vida, sino la vida eterna en el tiempo venidero. He visto personas elevarse a grandes alturas tras comprobar ser fieles durante pruebas terribles. Hay ejemplos en toda la iglesia. Ante la adversidad, las personas se ponen de rodillas. Por su fiel perseverancia y esfuerzo, llegan a ser más como el Salvador y nuestro Padre Celestial. Aprendí otra lección de mi madre. Cuando ella era niña, contrajo difteria y casi murió. Después se enfermó de meningitis. Su padre murió joven, por lo que mi madre y sus hermanos ayudaron a sostener a su madre. Toda su vida, ella sintió los efectos de las pruebas con la enfermedad. En los últimos 10 años de vida, requirió múltiples operaciones. Mas a través de todo, ella probó ser fiel al Señor. Recuerdo que el único cuadro en su habitación era un cuadro del Salvador. Sus últimas palabras fueron: «Hal, suenas como resfriado. Deberías de cuidarte». En su funeral, el último discursante fue el elder Spencer W. Kimball. Luego de mencionar sus pruebas y su fidelidad, él esencialmente dijo: «Algunos de ustedes podrán preguntarse por qué Mildred tuvo que sufrir tanto y por tanto tiempo. Les diré por qué. Fue porque el Señor deseaba pulirla un poco más». Expreso mi gratitud por los muchos fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo que llevan cargas con una fe constante y que ayudan a otros a llevar las suyas al pulirlos el Señor un poco más. También expreso mi amor y admiración por quienes prestan cuidados y los líderes en todo el mundo que sirven a otros mientras ellos y sus familias aguantan ser pulidos.
testifico que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama. Yo siento el amor que el presidente Russell M. Nelson tiene por todos. Él es el profeta del Señor en el mundo hoy en día. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema adversidad, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Adversidad. Reseña. Como parte del plan de redención del Padre Celestial, todas las personas experimentan adversidad a lo largo de la vida. Las pruebas, las desilusiones, la tristeza, las enfermedades y el pesar son un aspecto difícil de la vida, pero con la ayuda del Señor nos pueden llevar al crecimiento, refinamiento y progreso espirituales. El éxito y la felicidad de cada persona, tanto ahora como en las eternidades, dependen en gran medida de cómo responde a las dificultades de la vida. La adversidad proviene de diversas fuentes. A veces las pruebas son la consecuencia de nuestro orgullo y desobediencia. Dichas pruebas pueden evitarse por medio de una vida recta. Otras pruebas son simplemente parte natural de la vida y pueden venir en momentos en los que estamos viviendo una vida recta. Por ejemplo, podríamos tener pruebas en tiempos de enfermedad o de incertidumbre, o ante la defunción de un ser querido. A veces la adversidad se debe a las malas decisiones de los demás, o a sus palabras y acciones dañinas. El sufrimiento puede venir también de un Padre Celestial amoroso como una experiencia de enseñanza. Cuando algunas personas afrontan adversidades, se quejan y se amargan. Se preguntan, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué tengo que sufrir esto ahora? ¿Qué he hecho para merecer esto? Sin embargo, estas preguntas tienen el poder de dominar sus pensamientos y pueden obstruir su visión, absorber su energía y privarles de las experiencias que el Señor desea que tengan. En vez de responder de esa manera, deberíamos hacernos preguntas tales como: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo aprender de esta experiencia? ¿Qué debo cambiar? ¿A quién debo ayudar? ¿Cómo puedo recordar mis muchas bendiciones en momentos de prueba? Se requieren respuestas diferentes para los diversos tipos de adversidades. Por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad quizás simplemente deban ser pacientes y fieles. Las personas que sufren por motivo de las palabras y los hechos de otros deben esforzarse por perdonar a quienes les han ofendido. Las víctimas de maltrato o abuso deben buscar ayuda de inmediato. Si las pruebas son fruto de la desobediencia, debemos corregir nuestro proceder y con humildad procurar el perdón. Aunque algunas de las respuestas a la adversidad sean diferentes, hay una respuesta que debe ser constante: confiar en el Padre Celestial y en Jesucristo. El profeta Alma enseñó: quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Esto se lee en Alma, capítulo 36, el versículo 3. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: el perdón es una bendición que puedo dar así como recibir. Esto es correspondiente a 2 de Corintios en el capítulo 2, los versículos del 5 al 11, los cuales se leerán a continuación. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. A tal persona le basta esta reprensión hecha por muchos,
Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus maquinaciones. No sabemos mucho acerca del hombre al que se refiere Pablo en estos versículos. Solo sabemos que había transgredido y que Pablo deseaba que los santos lo perdonasen. Medite a continuación. ¿Por qué a veces no reafirmamos el amor para con alguien que nos ha ofendido? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué forma el rehusarnos a perdonar perjudica a los demás, así como también a nosotros mismos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué forma el rehusarnos a perdonar da a Satanás ventaja sobre nosotros? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente. Por tanto os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. Como subtítulo: mediante la expiación de Jesucristo, puedo reconciliarme con Dios. Esto es correspondiente a 2 de Corintios, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 21. Pablo sabía, al igual que los demás, lo que era llegar a ser nueva criatura. Él pasó de ser alguien que perseguía a los cristianos a ser un valiente defensor de Cristo. Al leer los versículos que se incluyen en este bloque de lectura, piensa en preguntas como las siguientes. ¿Qué significa reconciliarse? ¿Qué significa estar reconciliado con Dios? A continuación se leerá en 2 de Corintios, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 21, que dicen lo siguiente. Porque el amor de Cristo nos apremia, pensando esto, que si uno murió por todos, por consecuencia, todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted estar reconciliado con Dios? Medite brevemente. Ahora, medite. ¿Qué cosas pueden estar separándole a usted de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué necesita hacer usted para estar más plenamente reconciliado con Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué modo lo hace posible esta reconciliación con Dios el Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora medite. ¿Qué significa ser embajadores en nombre de Cristo en el ministerio de la reconciliación? Medite brevemente. El mensaje titulado El Ministerio de la Reconciliación pudiera darles ideas adicionales acerca de este principio. Para ello, escucharemos el mensaje El Ministerio de la Reconciliación por el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Recordamos todos el pasado abril cuando el presidente Nelson presentó el concepto de la administración y hizo hincapié de que era una manera para guardar los grandes mandamientos, de amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Nosotros, como oficiales de la Iglesia, aplaudimos abiertamente y les felicitamos por su gran respuesta y todo lo que han hecho al respecto. Les agradecemos por seguir a nuestro amado profeta en este gran cometido y recomendamos que no esperen más instrucciones. Solamente sumérjanse en la piscina y naden. Vayan hacia aquellos que estén en necesidad. No se queden inmóviles, preguntándose si deben de nadar de espalda o de perrito. Si seguimos los principios básicos que se han enseñado, nos mantenemos en armonía con las llaves del sacerdocio y procuramos el Espíritu. No podemos fallar. Gracias, hermana Cordón, por ese gran mensaje. Esta mañana deseo hablarles de un aspecto más personal de la administración que no se asigna, que no implica entrevistas, ni hay autoridad a quien rendir cuentas, excepto los cielos. Permítanme compartir tan solo un ejemplo sencillo. Grant Morrell Bowen era un esposo y padre trabajador y abnegado que, como muchos que se ganaban la vida labrando la tierra, sufrió un revés financiero cuando la cosecha local de papas o patatas resultó escasa. Él y su esposa Norma se dedicaron a otros empleos. Con el tiempo se mudaron a otra ciudad y comenzaron a regresar a la estabilidad económica. Sin embargo, en un incidente terriblemente desafortunado, el hermano Bowen quedó muy dolido cuando, en la entrevista para la recomendación para el templo, el obispo no creyó la declaración de Morrell de que pagaba un diezmo íntegro. No sé cuál de aquellos dos hombres tenía la información más correcta ese día, pero sí sé que la hermana Bowen salió de la entrevista con la recomendación para el templo renovada, mientras que el hermano Bowen salió con una ira que lo apartaría de la iglesia durante 15 años.
Más allá de quién tenía razón sobre los diezmos, es evidente que Morrell y el obispo olvidaron el mandato del Salvador. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y el consejo de Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El hecho es que no se reconciliaron y que el sol sí se puso sobre el enojo del hermano Bowen durante días, luego semanas y luego años, comprobando la afirmación de uno de los más sabios romanos de antaño, que dijo: la ira, si no se controla, es frecuentemente más destructiva que el agravio que la provocó. No obstante, el milagro de la reconciliación siempre está a nuestro alcance, y por amor a su familia y a la iglesia, que sabía que era verdadera, Morrell Bowen volvió a estar activo en ella. Permítanme relatarles brevemente cómo sucedió. El hijo del hermano Bowen, Brad, es un buen amigo nuestro y un dedicado 70 de área que presta servicio en el sur de Idaho. Brad tenía 11 años en el momento de aquel incidente, y durante 15 años vio declinar la devoción religiosa de su padre, prueba de la terrible siega que se cosecha allí donde se han sembrado ira y malentendidos. Había que hacer algo. Así que, al acercarse la temporada del Día de Acción de Gracias de 1977, Brad, que entonces tenía 26 años y estudiaba en la Universidad Brigham Young, su esposa Valerie y su bebé Mick, cargaron su automóvil versión estudiantil y, a pesar del mal clima, viajaron a Billings, Montana. Ni siquiera la colisión contra un banco de nieve cerca de West Yellowstone impediría que los tres realizaran la visita de ministración al hermano Bowen padre. Al llegar, Brad y su hermana Pam pidieron un momento en privado con su padre. «Has sido un padre maravilloso», comenzó Brad con cierta emoción. «Y siempre hemos sabido cuánto nos amas. Sin embargo, algo está mal. Y así ha sido durante mucho tiempo. Debido a que te hirieron una vez, toda la familia ha estado dolida durante años. Estamos mal. Y tú eres el único que puede arreglarlo. Por favor, después de todo el tiempo que ha pasado, puedes escudriñar tu corazón para dejar de lado aquel desafortunado incidente con el obispo y volver a dirigir esta familia con el Evangelio, como lo hiciste antes». Hubo un silencio de muerte. Luego, el hermano Bowen miró a los dos, los hijos, que eran hueso de sus huesos y carne de su carne, y dijo muy calmadamente: Sí, lo haré. Entusiasmados, aunque asombrados por la inesperada respuesta, Brad Bowen y su familia vieron a su padre y esposo acudir al obispo actual con ánimo de reconciliación para poner las cosas en orden en su vida. Como respuesta perfecta a aquella valiente pero totalmente inesperada visita, el obispo, que había extendido al hermano Bowen repetidas invitaciones a volver, y le dio a Morrell un largo abrazo, y permaneció abrazándolo por mucho tiempo. En cuestión de solo unas semanas, no toma mucho tiempo, el hermano Bowen estaba totalmente activo en la iglesia de nuevo y había logrado la dignidad necesaria para volver al templo. Pronto, aceptó el llamamiento de presidir una pequeña rama en apuros de 25 personas y la hizo progresar hasta lograr una próspera congregación de más de 100. Todo eso ocurrió hace casi medio siglo. Pero las consecuencias
del ruego ministrante de un hijo y una hija a su padre, y de la disposición de ese padre a perdonar y dejar todo atrás a pesar de las imperfecciones de los demás, han traído bendiciones que aún se reciben y seguirán llegando a la familia Bowen. Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor, sin disputas entre vosotros. Él advirtió a los nefitas que el que tiene el espíritu de contención no es mío. Ciertamente, nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida, o al menos influirá en ella, la relación que tengamos el uno con el otro. Si deseáis venir a mí, dijo él, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él. Y luego, ven a mí con íntegro propósito de corazón, y yo te recibiré. Sin duda, todos nosotros podríamos citar una diversidad sin fin de cicatrices y pesares antiguos y de recuerdos dolorosos que en este mismo momento aún corroen la paz en el corazón, en la familia o en el vecindario de alguien. Ya sea que hayamos causado ese dolor o que se nos haya infligido a nosotros, las heridas deben sanar para que la vida sea lo gratificante que Dios proyectó que fuera. Como la comida de su refrigerador, que sus nietos revisan minuciosamente. Hace mucho que aquellos viejos agravios han pasado su fecha de caducidad. Por favor, no les den más el preciado espacio de su alma. Como dijo Próspero al arrepentido Alonso en La Tempestad, no carguemos en el recuerdo un pesar que ya no existe. Perdonad y seréis perdonados, enseñó Cristo en el Sermón del Monte. Y en nuestros días, yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otros. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente, tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. Sin embargo, a pesar de las ofensas más terribles que puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros: ven, sígueme. En dicha invitación a ser su discípulo y tratar de hacer cual Él hizo, Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia, que seamos embajadores en nombre de Cristo, en el ministerio de la reconciliación. Como Pablo lo describió a los Corintios, el sanador de toda herida, aquel que rectifica todo agravio, nos pide que trabajemos con Él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, ustedes, que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos, algún día, ustedes, que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora
Es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle hurañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Ustedes vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que perdonar y abandonar las ofensas, viejas o nuevas, es esencial para la grandeza de la expiación de Jesucristo. Testifico que en última instancia, tal sanación espiritual solo puede llegar de nuestro divino Redentor, aquel que se apresura a auxiliarnos con sanidad en sus alas. Le agradecemos a Él y a nuestro Padre Celestial que lo envió, que la renovación y el renacimiento y un futuro libre de viejos pesares y de errores pasados no solo sean posibles, sino que ya se hayan pagado a un costo muy doloroso, simbolizado mediante la sangre del Cordero que la derramó. Con la autoridad apostólica que me ha otorgado el Salvador del mundo, testifico de la tranquilidad de alma que les brindarán la reconciliación con Dios y con los demás, si somos lo suficientemente mansos y valientes para procurarla. Cesad de contender unos con otros, pidió el Salvador. Si conocen alguna vieja herida, cúrenla. Cuídense el uno al otro con amor. Mis queridos amigos, les pido que sean pacificadores en el ministerio de la reconciliación que compartimos. Que amemos la paz, que busquemos la paz, que atesoremos la paz, que creamos y que creemos paz. Hago tal ruego en el nombre del Príncipe de Paz, quien conoce todo sobre ser herido en casa de sus amigos, pero que incluso allí halló la fuerza para perdonar y olvidar, y sanar, y ser feliz. Por ello ruego por ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Medite a continuación. ¿Qué otras ideas encontró usted en el mensaje del elder Jeffrey R. Holland acerca del ministerio de la reconciliación? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 10, los versículos del 23 al 25, que dicen lo siguiente. Anímense pues vuestros corazones, y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Así pues, Dios os levante de la muerte por el poder de la resurrección, y también de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios, para que lo alabéis por medio de la divina gracia. Amén. Como subtítulo,
la tristeza que, según Dios, conduce al arrepentimiento. Esto es correspondiente a 2 de Corintios, en el capítulo 7, los versículos del 8 al 11. Por lo general, no consideramos la tristeza como algo bueno, pero Pablo habla de la tristeza que es, según Dios, como una parte importante del arrepentimiento. A continuación se leerá en 2 de Corintios, en el capítulo 7, los versículos del 8 al 11, que dicen lo siguiente. Porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa. Aunque entonces me pesó, pues veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud ha producido en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué gran anhelo, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Considera lo que aprende sobre la tristeza, que es según Dios, en estos versículos que acabamos de leer, así como también los versículos que se leerán a continuación en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 36, los versículos del 16 al 21, que dicen lo siguiente. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con las penas de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Ahora leeremos en Mormón, capítulo 2, los versículos del 11 al 15, que dicen lo siguiente. De modo que empezó a haber quejidos y lamentaciones en toda la tierra a causa de estas cosas, y con más particularidad entre el pueblo de Nefi. Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que Él sería misericordioso con ellos, para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado, y no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí, y vi que el día de gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente,
porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Y así habían pasado 344 años. A continuación, estudiaremos el mensaje El descontento divino, por la hermana Michelle D. Craig, en aquel entonces primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018, el cual escucharemos a continuación. Cuando estaba en la escuela primaria, caminábamos a casa por un sendero pavimentado que serpenteaba de un lado al otro de la ladera de una colina. Había otro sendero que no estaba pavimentado llamado el Sendero de los Varoncitos. El Sendero de los Varoncitos era un camino de tierra que iba directo colina arriba. Era más corto pero mucho más empinado. De niña, yo sabía que era capaz de subir como los muchachos por cualquier sendero. Más importante aún, sabía que vivía en los últimos días y que tendría que hacer cosas difíciles, al igual que los pioneros, y quería estar preparada. Así que de vez en cuando me quedaba detrás de mi grupo de amigas en el sendero pavimentado, me quitaba los zapatos y caminaba descalza por el Sendero de los Varoncitos. Estaba tratando de fortalecer los pies. Como niña de la primaria, eso es lo que pensaba que podía hacer para prepararme. Ahora sé que no es así. En lugar de caminar descalza por senderos de montaña, sé que puedo preparar mis pies para recorrer el sendero del convenio al responder a las invitaciones del Espíritu Santo, porque el Señor, por medio de su profeta, nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir y cuidarnos de una manera más elevada y más santa y a tomar un paso hacia arriba. Estas llamadas proféticas que invitan a actuar junto con nuestro sentido innato de que podemos hacer y ser más, a veces crean dentro de nosotros lo que el elder Neil A. Maxwell llamó el descontento divino. El descontento divino llega cuando comparamos lo que somos con el poder de lo que podemos llegar a ser. Cada uno de nosotros, si somos sinceros, siente una brecha entre dónde estamos y quiénes somos y dónde queremos estar y quiénes queremos llegar a ser. Anhelamos tener una mayor capacidad personal. Tenemos estos sentimientos porque somos hijos e hijas de Dios, nacidos con la luz de Cristo, pero vivimos en un mundo caído. Estos sentimientos los da Dios y crean un apremio para actuar. Deberíamos recibir con ánimo los sentimientos de descontento divino que nos llaman a alcanzar una forma más elevada de hacer las cosas al mismo tiempo que reconocemos y evitamos el desaliento paralizante de Satanás. Este es un espacio valioso en el que Satanás está muy ansioso de entrar. Podemos elegir caminar por el sendero superior que nos lleva a buscar a Dios y su paz y su gracia, o podemos escuchar a Satanás, quien nos bombardea con mensajes de que nunca seremos suficientes, lo suficientemente ricos, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente bellos o cualquier otra cosa. Nuestro descontento puede volverse divino o destructivo. Una forma de distinguir el descontento divino del desaliento de Satanás es que el descontento divino nos llevará a la acción fiel. El descontento divino no es una invitación a quedarnos donde nos sintamos cómodos, ni nos llevará a la desesperación. He aprendido que cuando me obsesiono pensando en todo lo que yo no soy, no progreso y me resulta mucho más difícil sentir el Espíritu y seguirlo. Cuando era joven, José Smith se dio cuenta de sus deficiencias y se preocupó por el bienestar de su alma inmortal. En sus propias palabras, me sentía cada vez más angustiado por sentirme culpable de mis pecados y sentía deseos de llorar por mis pecados y por los pecados del mundo. Eso lo condujo a una seria reflexión y gran inquietud. ¿Les suena familiar eso? ¿Se sienten inquietas o angustiadas por sus deficiencias? Bueno, José hizo algo. Él compartió lo siguiente: a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? José actuó con fe, acudió a las Escrituras, leyó la invitación en Santiago capítulo 1 versículo 5 y se volvió a Dios en busca de ayuda. La visión resultante marcó el comienzo de la restauración. Cuán agradecida estoy porque el descontento divino de José
Su periodo de inquietud y confusión lo condujo a la acción fiel. A menudo el mundo usa el sentimiento de descontento como una excusa para ser egocéntricos, para volvernos nuestros pensamientos hacia adentro y hacia atrás y lidiar individualmente con lo que yo soy, lo que yo no soy y lo que yo quiero. El descontento divino nos motiva a seguir el ejemplo del Salvador, quien anduvo haciendo bienes. Al andar por el sendero del discipulado, recibimos empujoncitos espirituales para ayudar a otras personas. Un relato que escuché hace años me ha ayudado a reconocer las impresiones del Espíritu Santo y entonces actuar de acuerdo con ellas. La hermana Bonnie Parkin, antigua presidenta general de la Sociedad de Socorro, compartió lo siguiente. Susan era una maravillosa costurera. El presidente Kimball vivía en su barrio y un domingo Susan notó que él tenía un nuevo traje. Hacía poco su padre le había traído una tela de seda preciosa. Susan pensó que con esa tela podría hacer una hermosa corbata que iría muy bien con el traje del presidente Kimball, de modo que el lunes confeccionó la corbata, la envolvió en papel de seda y fue a la casa del presidente Kimball. De camino a la puerta de entrada, de pronto se detuvo y pensó, ¿quién soy yo para hacerle una corbata al profeta? Seguro que él tiene de sobra. Decidió que había cometido un error y se dio vuelta para marcharse. Justo entonces la hermana Kimball abrió la puerta y dijo, «Hola, Susan». Tropezándose consigo misma, Susan dijo, «Vi al presidente Kimball con su nuevo traje el domingo. Mi padre me acaba de traer seda de Nueva York, así que le hice una corbata». Antes de que Susan pudiera continuar, la hermana Kimball la detuvo, puso las manos sobre sus hombros y dijo, «Susan, nunca reprimas un pensamiento generoso». Me encanta eso. Nunca reprimas un pensamiento generoso. A veces, cuando tengo la impresión de hacer algo por alguien, me pregunto si fue inspiración o mis propios pensamientos. Pero recuerdo que lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente. De manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Ya sean impresiones directas o tan solo impulsos por ayudar, un buen acto nunca es en vano, puesto que la caridad nunca deja de ser y nunca es la respuesta equivocada. A menudo el momento es inoportuno y rara vez sabemos el impacto que tienen nuestros pequeños actos de servicio. Sin embargo, de vez en cuando reconoceremos que hemos sido instrumentos en las manos de Dios y agradeceremos saber que cuando el Espíritu Santo trabaja por medio de nosotros, esto es una manifestación de la aprobación de Dios. Hermanas, ustedes y yo podemos rogar al Espíritu Santo que nos muestre todas las cosas que debemos hacer, incluso cuando nuestra lista de quehaceres ya parezca llena. Cuando recibamos inspiración, podemos dejar los platos en el fregadero o dejar una bandeja de entrada llena de desafíos que demandan nuestra atención y en lugar de esto, leer con un niño, visitar a un amigo, cuidar a los niños de la vecina o servir en el templo. No se confundan, yo soy de las personas que hacen listas y me encanta marcar las cosas que he hecho, pero la paz llega al saber que ser más no necesariamente es lo mismo que hacer más. Responder al descontento, al decidir seguir la inspiración, cambia la manera en la que veo mi tiempo y ya no veo a las personas como interrupciones, sino como el propósito de mi vida. El descontento divino conduce a la divinidad y no a la autocompasión o al desánimo que llega al compararnos, de manera que siempre nos quedamos cortos. Las mujeres que guardan convenios viven en todos los lugares y vienen en todos los tamaños y formas. Sus familias, sus experiencias de la vida y sus circunstancias varían. Por supuesto, no alcanzaremos nuestro potencial divino y hay algo de verdad cuando nos damos cuenta de que no estamos solas y que solas no podemos hacer lo suficiente, pero las buenas nuevas del Evangelio es que con Dios, con su ayuda, con la ayuda de Cristo, podemos hacer todas las cosas. Las Escrituras nos prometen que hallaremos gracia para el momento oportuno para brindar el socorro. La sorprendente verdad es que nuestras debilidades pueden ser una bendición cuando nos conducen a ser humildes y nos hacen volvernos a Cristo. El descontento llega a ser divino
cuando acudimos humildemente a Jesucristo con nuestros deseos en lugar de reservarnos con autocompasión. Los milagros de Jesús a menudo comienzan con el reconocimiento de un deseo, una necesidad, el fracaso o la ineptitud. ¿Recuerdan los panes y los peces? En los evangelios se cuentan cómo Jesús alimentó de forma milagrosa a los miles que lo siguieron. El relato comienza diciendo que solo tenían 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué era esto para tantos? Los discípulos tenían razón, no tenían suficiente comida, pero le dieron lo que tenían a Jesús y Él proveyó el milagro. ¿Alguna vez han sentido que sus talentos o dones eran demasiado pequeños para la tarea en cuestión? Yo sí. Pero tanto ustedes como yo podemos dar lo que tenemos a Cristo y Él puede multiplicar nuestros esfuerzos. Lo que tienen que ofrecer es más que suficiente, incluso con sus fragilidades y debilidades humanas. Si se apoyan en la gracia de Dios, la verdad es que todos estamos a una generación de la deidad. Somos hijos de Dios y tal como Él ha hecho con todos los profetas, nuestro Padre Celestial quiere transformarnos. C.S. Lewis explicó el poder transformador así. Imaginen que viven en una casa y que Dios viene a reconstruirla. Al principio quizás entiendan lo que Él está haciendo. Está arreglando las cañerías, reparando las goteras del techo y cosas de ese tipo. Ustedes sabían que era necesario hacer esas cosas, por lo cual eso no les sorprende. Sin embargo, empieza a golpear la casa de una manera que duele intensamente. Bien, Él está construyendo una casa muy distinta a la que habíamos pensado. Creíamos que nos iba a convertir en una pequeña y linda cabaña, pero Él está construyendo un palacio. Su intención es vivir allí Él mismo. Gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Salvador, podemos estar a la altura de las tareas que nos esperan. Los profetas han enseñado que al ascender el camino del discipulado, nos podemos santificar mediante la gracia de Cristo. El descontento divino nos puede llevar a actuar con fe, seguir las invitaciones del Salvador de hacer el bien y darle nuestra vida a Él con humildad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿En qué ocasiones ha sentido usted la tristeza que es según Dios? ¿Y qué efecto le produjo en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 38. Segunda de Corintios, capítulos 1 al 7. Lección asignada del 11 al 17 de septiembre de 2023, titulado Reconciliaos con Dios.